En un mundo donde la magia es poder, un solo chico se enfrenta solo contra todo un ejército. Este es Dino, un espadachín que estaba destrozando el campo de batalla. Los comandantes enemigos, observando desde una distancia segura, apenas podían creer semejante poder bruto. Pero para entender cómo llegó hasta este punto, tenemos que regresar al principio, cuando Gottfried von Eustacia, el primer emperador, hizo una sola declaración. Decretó que aquellos sin magia no eran ciudadanos, sino alimañas que roían el imperio. Junto con esto llegó la Ley de Protección del Linaje Superior, una política que eliminó a los más débiles mediante trabajo esclavo, despojándolos del derecho a reproducirse y de cualquier otro derecho que les quedara. El objetivo era aumentar la población de magos y fortalecer el poder militar del imperio, y al mismo tiempo, asegurar un suministro interminable de mano de obra esclava. Fue en este país, la nación más poderosa del continente, donde Dino nació como uno de los inferiores. Para cuando tuvo edad suficiente para entender algo, ya estaba entrenando como gladiador para el Coliseo. Su vida era un ciclo interminable de sufrimiento. Lo golpeaban todos los días hasta que escupía sangre, le daban pan mohoso de comer, dormía sobre paja y lo obligaban a pelear a muerte. Luego se despertaba y lo volvía a hacer todo otra vez. Pero en medio de ese infierno, había una pequeña chispa de esperanza, la estatua de César, el legendario gladiador que, según la historia, ganó 1000 combates y obtuvo su libertad. El dueño del Coliseo prometió esos mismos derechos a cualquiera que pudiera igualar esa hazaña. Pero los otros esclavos hacía mucho que se habían rendido, seguros de que morirían antes de acercarse siquiera a ese número. Para ellos, todo era solo un espectáculo, y no eran más que entretenimiento, carne de cañón para divertir a la élite. Es entonces cuando un chico le dice a Dino que no se rinda. Se ofrece a entrenarlo y le promete que los dos escaparían juntos después de 1000 victorias, lo que enciende una nueva chispa en los ojos de Dino. Ese chico era Joyd, su único amigo. Animándose mutuamente, afilaban sus espadas, soñando con el día en que escalarían los muros de ese infierno. El tiempo pasó y el entrenamiento dio frutos. En la arena, los dos se volvieron imparables hasta que por fin llegó el día y el anunciador gritó: Dino de las 2 espadas ha alcanzado 1000 victorias. En ese momento, por fin creyó que era libre. Fue entonces cuando una chica entre la multitud, Elsa, la hija del dueño del Coliseo, empieza a reírse histéricamente y revela que la historia de César obviamente era una mentira inventada por su padre, y que los superiores necesitaban un anzuelo así para mantener a los inferiores tontos y motivados. Dicho esto, lo golpea con magia invisible y empieza a burlarse del pobre tipo, diciendo que la basura que agita palos no se convierte en humana, y que aunque tuviera 10.000 victorias, moriría como su esclavo. Luego Elsa invoca su magia de serpiente y comienza a aplastarlo brutalmente. Su sangre gotea lentamente sobre el piso de piedra. La esgrima que entrenó y perfeccionó en el infierno de esa arena parecía no significar nada en un lugar como este. Pronto, nuestro chico termina encadenado en el calabozo. Con una expresión enferma en el rostro, ella le recuerda que pronto cumplirá 18 años, la edad en la que los esclavos varones son castrados, y se acerca a su oído, susurrándole que se asegurará de hacer el trabajo con sus propias manos. Completamente destrozado por dentro, Dino simplemente acepta la realidad de que los esclavos nacen para morir de esa manera. Pero de repente, un guardia irrumpe en la habitación, gritando que se estaba desatando una emergencia. A pesar del fastidio de Elsa, el hombre advierte que un decreto imperial ha convocado a todos los gladiadores para la guerra. Así que vámonos directo a las fronteras del reino de Sandalia, donde las cosas ya habían caído en un caos total. El comandante del ejército estaba recibiendo informes horribles de que sus fuerzas principales habían sido aniquiladas. Poco después, un oficial ordena a los esclavos marchar al frente para cubrir la retirada de los magos imperiales. ¿Y adivina quién estaba ahí? Así es, nuestro pobre Dino. Sin otra opción, el grupo de esclavos es obligado a lanzarse directo hacia la muerte. El choque de espadas comienza de manera brutal. Sin armadura y sin armas decentes, las pobres almas son masacradas sin piedad por los soldados enemigos. Desde arriba, los magos del imperio empiezan a lanzar hechizos destructivos. Luego, una explosión devastadora atraviesa el centro de la batalla, destrozando tanto a aliados como a enemigos. Cada vez más hechizos siguen cayendo del cielo, convirtiendo toda el área en un verdadero mar de llamas. En el suelo, los esclavos perdían los brazos y sus cuerpos eran quemados, una pesadilla total. Aún así, un hombre sonríe, aliviado al darse cuenta de que su sufrimiento por fin llegaría a su fin. Al ver eso, Dino empieza a pensar que morir en un lugar como este sería mucho más fácil. Es en ese momento de duda cuando una espada enemiga vuela directo hacia su cabeza, pero el instinto de supervivencia del chico gana y la esquiva magistralmente. Aunque sabe que su vida no significa nada para ese imperio, decide que no se rendirá tan fácilmente a la muerte y comienza a abatir a los soldados a su alrededor. Con ambas espadas en mano, Dino adopta su postura. Mientras los enemigos intentan reagruparse, el chico ruge que seguirá luchando y, lanzándose contra el ejército enemigo, asesta un golpe brutal, desatando una verdadera masacre. Se mantiene de pie sobre una montaña de cadáveres, blandiendo sus espadas frente a los sobrevivientes. Incapaces de entender cómo ese esclavo sigue en pie después de una hora de combate, los soldados enemigos retroceden. Desesperado por la demora, el comandante ordena que la unidad de magos ataque al chico de inmediato. Uno de los magos invoca a una criatura fantasmal gigante, ordenándole que despedace al joven esclavo. Este era un ataque invisible, imposible de predecir para un humano común.
El impacto de la mordida destroza el suelo donde él estaba, levantando polvo y escombros por toda el área. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Dino reaparece entre los soldados y la sangre enemiga vuelve a salpicar. Aunque está casi ciego y sordo por el cansancio, todavía puede sentir cómo se acercan nuevos hechizos. Era una sensación fría y cortante en la oscuridad, algo que él conocía mejor que nadie. Después de todo, en el Coliseo, había aprendido que ese sentimiento terrible no era más que pura intención de matar. Avanzando como un rayo, el chico corta a caballeros y caballos, haciendo que sus oponentes se pregunten si tiene la extraña habilidad de ver la magia. Para él, el objetivo era simple, esquivar la muerte y devolver el ataque de la misma manera. Aún con el cuerpo maltrecho, susurra que de ninguna manera va a perder. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedan, salta de nuevo con ambas espadas. Los soldados a su alrededor tiemblan de terror, susurrando que es imposible que alguien pelee así. Incluso uno de los caballeros más experimentados del ejército admite que la fuerza del chico es asombrosa. Es entonces cuando una joven aparece en el campo, haciendo que los oficiales pregunten qué hacía la princesa ahí. Ella arroja su propia espada al suelo, declarando que no permitirá que se sigan perdiendo vidas en esa pelea. Aunque sus guardias gritan desesperados, ella sigue avanzando, desarmada. Con la visión borrosa y confundida, Dino distingue figuras que se acercan a través de la niebla de sangre. Al límite de sus fuerzas, extiende su brazo calloso para dar lo que sería su último golpe. Pero antes de que pudiera hacer un solo movimiento, la princesa toma suavemente la mano del guerrero, pidiéndole que por fin deje de pelear. Dino se pregunta quién podría ser esa persona, y antes de perder completamente el conocimiento, lo único que logra registrar es que era una mujer, y que esta mujer le explica que él ya había cumplido con su deber, ya que el ejército imperial se había retirado. Dino todavía no entiende por qué este enemigo actúa así, preguntándose por qué alguien que debería querer verlo muerto está siendo tan amable. Al mirar a la chica, Dino se da cuenta de que su presencia era increíblemente suave, sin ninguna intención de matar. Con esa revelación, finalmente baja la guardia y la espada se le resbala de los dedos. Su cuerpo, ya llevado al límite absoluto tras horas de batalla, simplemente se rinde y cae de rodillas al suelo. La joven entonces le pregunta el nombre al valiente guerrero, y él lo susurra débilmente. Dino, ajustándose el guante de combate, se presenta formalmente como Rafine Río Sandalia Sandalia, la tercera princesa y comandante de la defensa. En un gesto sorprendente, la noble extiende su mano hacia el joven gladiador y se agacha a su lado, rindiendo un sincero tributo a su extraordinaria destreza con la espada. Dino apenas podía procesar, porque la única persona que alguna vez lo había reconocido como un verdadero guerrero venía del reino enemigo. Algún tiempo después, la historia nos lleva al primer campo de prisioneros de Sandalia, establecido justo después de ese enfrentamiento inicial. La batalla inicial terminó en una victoria aplastante para Sandalia, obligando al imperio a firmar un acuerdo de alto el fuego, todo gracias a la brillante estrategia de la princesa Rafine, quien había planeado la emboscada 3 años antes de que ocurriera el ataque. En el presente, Dino está haciendo trabajos forzados, cortando leña en el campo, y la verdad, esto se parece muchísimo a Vinland Saga. El recuerdo de ese día seguía muy vivo en su mente, especialmente el momento en que la princesa le tendió la mano. En ese entonces, incluso al borde de la muerte, Dino había sentido que algo diferente despertaba dentro de él. Poco a poco, él había intentado alcanzar la mano de la princesa, pero antes de que sus dedos pudieran tocar los de ella, Shelbert, el guardia personal de Rafine, lo tiró al suelo, furioso de que se atreviera a tocar a la realeza. El caballero desenvaina su espada para decapitar a Dino, pero la princesa le ordena firmemente que se detenga. Ella declara que la pelea ya había terminado y que no permitiría otra muerte innecesaria. Aunque disgustado, el subordinado obedece la orden y envaina su arma de inmediato. Entonces Rafine mira al gladiador directamente a los ojos y le dice que le gustaría hablar con él algún día. Con una mirada tranquila, le pide a Dino que la espere solo un poco más. De vuelta en presente, el chico hace una pausa mientras parte leña y fija la vista en el cielo azul brillante. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo miró de una manera tan humana, tan sincera. De repente, Dino recibe un puñetazo en la parte trasera de la cabeza. Un hombre le exige que deje de holgazanear y le advierte que todavía faltan 30 árboles para cumplir con la cota. Es uno de los prisioneros más viejos, y dice que un simple inferior como él no tiene derecho a descansar. Sin querer problemas, el chico simplemente se da la vuelta con calma y se disculpa. Mientras se aleja, los otros esclavos murmuran a sus espaldas, quejándose de que era desagradable y que no usaba magia para ayudar. Es entonces cuando Dino se acerca a un tronco enorme y pregunta si debería talar ese árbol. Pero los prisioneros le explican que para un árbol de ese tamaño, necesitarían a 3 personas trabajando juntas solo para terminar antes del almuerzo. Pero el chico rechaza la ayuda y se planta firmemente, arrastrando sus cadenas por la piedra. Entonces Dino da un solo hachazo con una fuerza abrumadora, casi sobrenatural. Sus compañeros se quedan boquiabiertos mientras el tronco cae de un solo golpe. Dino entonces pregunta si solo quedaban 29, pero los demás tartamudean que ese solo árbol era la cota de todo el grupo. Momentos después, el sonido de varios árboles más cayendo empieza a resonar por el bosque. Poco después, el chico ya estaba parado junto a una pila colosal de troncos perfectamente apilados. Asombrados por semejante demostración de fuerza, los hombres se reúnen a su alrededor, diciendo que eso no era humano. Con toda su humildad, Dino explica que solo fue un poco de esgrima básica y nada especial. Es entonces cuando una voz autoritaria se escucha detrás de él. Era Johan,
el supervisor del campamento, quien elogia la técnica del chico y luego llama a todos a la fila para el almuerzo. La comida del día se sirve con un buen pedazo de pan fresco, carne y una taza de sopa caliente. Los prisioneros comen felices, bromeando que si se acostumbran a comida tan deliciosa, nunca volverán a aceptar las raciones de esclavo. Sentado en el suelo, Dino sorbe su sopa mientras uno de los tocineros amablemente le dice que puede repetir si quiere. Y fue entonces cuando el chico se dio cuenta de lo diferente que era esa comida caliente de la comida fría del Coliseo. En ese momento, Johan se acerca y le pregunta de manera amistosa si puede sentarse junto al joven guerrero y platicar. El supervisor revela que ya había escuchado los rumores sobre el gladiador que rompió el asedio imperial y dice que le gustaría saber más sobre su pasado. Cuando escucha la pregunta sobre a qué se dedicaba antes, toma otro sorbo de su sopa y, sin rodeos, Dino explica que solo era un esclavo que luchaba en el Coliseo, condenado a matar o ser matado desde niño. De repente, aparece Hilbert, burlándose de su historia, llamando a su técnica bárbara y ordenando al esclavo que se levante para cumplir tareas especiales. El alboroto de Hilbert rápidamente llama la atención de otros guardias, quienes se acercan y preguntan qué está pasando, y la respuesta los deja atónitos. El subcomandante Hilbert estaba a punto de iniciar un duelo con el famoso esclavo espadachín. Entonces, los esclavos y cocineros del campamento empiezan a preguntarse quién saldría victorioso en ese duelo. Uno de los soldados afirma con arrogancia que Hilbert ganaría fácilmente, ya que es un mago de élite. Con una mueca burlona, el subcomandante les asegura que no usará su magia y que esto será una demostración pura de esgrima. En ese momento, una de las jóvenes sirvientas se acerca a Dino, sosteniendo un gran fardo de tela. Con cuidado, ella desata el nudo del fardo y le entrega a Dino las icónicas espadas gemelas, pidiéndole que las tome una vez más para la pelea. Johan intenta intervenir, regañando a su superior por inventar pruebas arbitrarias y abusar de los prisioneros, pero Hilbert simplemente ignora las quejas del supervisor, diciendo cínicamente que no lo haría gratis. Se dirige a la multitud y promete comprar bebidas para todos los prisioneros de su propio bolsillo si Dino gana la pelea. Cuando escuchan sobre el alcohol gratis, los esclavos se alborotan de inmediato. Empiezan a gritar y animar desesperadamente a Dino, quien se pone un poco apenado. Hilbert aprovecha para burlarse de él, diciendo que si tenía miedo, podían simplemente huir con el rabo entre las piernas. Pero las burlas del oficial solo hacen que en los ojos del joven esclavo aparezca un brillo agudo y decidido. Incluso cuando Johan le pide que no se esfuerce demasiado, Dino rechaza el consejo, así que el chico aprieta con fuerza las empuñaduras de sus dos espadas. Y sin perder el ritmo, Hilbert desenvaina su arma y se lanza con un ataque rápido, obligando al gladiador a apenas poder bloquearlo. Después de unos segundos de combate, el oficial se queja de que Dino solo sabe retroceder. Hilbert se enfurece, recordando cómo la princesa se arrodilló ante ese don nadie y jura demostrar la superioridad de su estilo de esgrima. El oficial entonces bloquea la primera espada lanzada por Dino con su propio brazo y avanza riendo, seguro de que la estrategia de lanzar espadas del gladiador había fallado miserablemente. Pero para su absoluto horror, Dino aparece a toda velocidad justo debajo de él. Por reflejo, Hilbert logra darle unos cuantos golpes a las piernas de Dino, pero claro, eso no es ni de cerca suficiente para detenerlo. En una fracción de segundo, agarra a Hilbert del cuello y, con un movimiento violento, el joven esclavo lanza al orgulloso subcomandante de espaldas contra el suelo con una fuerza tremenda. Ya en el suelo, los ojos de Hilbert se abren de par en par al darse cuenta de que la espada que él mismo había derribado estaba cayendo del cielo directo hacia él. Pero en el último milisegundo, Dino aparece y atrapa la empuñadura de la espada en el aire, deteniendo su caída a centímetros de su ojo. Entonces Dino declara con tono tranquilo que el duelo finalmente ha llegado a su fin. Se aparta y dice que su espada solo conoce la muerte, aconsejándole a Hilbert que entrene con otra persona ya que no tiene técnica para los duelos. La multitud guarda un silencio absoluto, conmocionada al presenciar como un miembro de la prestigiosa familia Dainsleif pierde un duelo de espadas. Hilbert se levanta furioso, preguntando cómo Dino puede estar tan tranquilo incluso después de haber sido alcanzado por un ataque mágico a traición. Esto, pregunta. Y explica fríamente que mientras una herida no sea fatal, puede moverse, y si puede moverse, puede matar. Esas palabras brutales resuenan en la mente del noble. Dino concluye que matar es lo único que sabe hacer, y que precisamente por eso es lo único en lo que no puede perder. Y como lo prometió, esa misma noche, los prisioneros levantan sus jarras de madera, brindando por su nuevo héroe. Con vícores de alegría, todos celebran la victoria de Dino y la recompensa de alcohol gratis. Los hombres beben y ríen hasta no poder más, saboreando cada gota de esa rara oportunidad de sentirse libres. Algunos ya se desmayan borrachos en el suelo mientras otros siguen la fiesta. En medio de la multitud, Dino es jalado hacia un abrazo por sus compañeros, quienes lo celebran como a un verdadero campeón. Y así, la noche cae sobre el campo de prisioneros. Mientras todos duermen, el joven gladiador permanece sentado, despierto, perdido en sus propios pensamientos. Reflexionó que era la primera vez que alguien lo elogiaba por su destreza con la espada o siquiera le daba las gracias. Su mente lo lleva de regreso a las gradas llenas del Coliseo, un lugar donde la gratitud y el honor no existían. Los recuerdos hambrientos de las incontables batallas mortales que libró en la arena empiezan a resurgir en su cabeza. Recuerda el peso de su espada manchada de sangre, una imagen que lo persiguió casi toda su vida. En ese infierno, lo único que importaba era el éxtasis de una multitud hambrienta de violencia y carnicería, y su espada,
que alguna vez perteneció a su amigo Joy, no era más que una herramienta para alimentar ese deseo enfermizo. Dino baja la mirada hacia sus propias manos encallecidas, marcadas por años de entrenamiento y muertes incontables. Y acurrucado en la esquina del cuartel, se pregunta si alguien como él, con tanta sangre en las manos, tiene derecho a sentir felicidad. Al día siguiente, el chico se lava el cuerpo bajo el sol de la mañana, intentando quitarse no solo la sociedad, sino también los recuerdos de la noche anterior. Cerca de ahí, dos sirvientes comentan lo varonil que era su cuerpo y lo inesperadamente guapo que era su rostro. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor de su victoria sobre el instructor real de esgrima se extendiera por todo el campamento. Entonces, las sirvientas del campamento susurran sobre lo fuerte que era, deseando que él las volteara a ver, y al escuchar los susurros, el chico se voltea y les da una sonrisa torpe y tímida, algo que rara vez hacía. A partir de entonces, el joven gladiador se volvió una figura popular, con soldados pidiéndole entrenar con él, reconocido incluso por sus antiguos enemigos. Su vida como prisionero se había convertido en una felicidad que nunca imaginó posible. Por primera vez en su vida, Dino se sentía genuinamente feliz, pero de repente, una mano monstruosa y deforme le agarra el hombro. Era Gilbert, mirándolo con todo menos una expresión amistosa. El vicecomandante le dice que su Alteza lo está llamando y que debe acompañarlo de inmediato. Así que caminaron hacia el cuartel general, un edificio imponente que destacaba del resto del campamento. En cuanto se abre la puerta, una voz femenina emocionada grita el nombre de Dino. Era la princesa Rafine, que llevaba una enorme pila de papeles y le pedía que se sentara y esperara un momento. Mientras ella organiza el desorden, Dino comenta que, incluso con la guerra terminada, parecía estar muy ocupada. Rafine le explica que estaba recopilando una lista con los nombres de los soldados caídos para tramitar los pagos de compensación. Gilbert sugiere que podría delegar tareas tan simples, pero ella se niega, diciendo que como comandante, era su responsabilidad honrar a cada soldado que murió bajo su mando. La princesa dice que si empezara a ver a sus hombres como simples números, se convertiría en un monstruo que no siente nada al matar. Al escuchar eso, el joven gladiador baja la cabeza y se disculpa. Con la mirada distante, Dino confiesa que entre los nombres de esa lista estaban los hombres que él mismo había matado. Pero Rafine lo consuela, explicándole que la responsabilidad de la guerra recae en los líderes, no en los soldados. Le recuerda que cumplió con su deber con honor y que no tiene razón para sentirse culpable. Rafine dice que respeta profundamente su habilidad y que precisamente por eso lo llamó para esta charla. Así que le da la mano al joven gladiador y declara, para sorpresa de todos, que quería reclutarlo como oficial bajo su mando. Dino apenas puede procesar la oferta que acaba de recibir. Ella le explica que, aunque habían ganado la primera batalla, su reino era militarmente más débil y necesitaba toda la ayuda posible. Dice que normalmente solo los magos podían convertirse en oficiales en el ejército de Sandalia, pero Rafine le asegura que su destreza con la espada era tan excepcional que fácilmente podría saltarse ese pequeño obstáculo burocrático. Extendiendo la mano una vez más, le promete recompensar su talento de manera justa y le pregunta cuál es su decisión. Apenas podía creer que una princesa enemiga le estuviera ofreciendo, a él, un simple esclavo, el rango de oficial. Esto era la promesa de un futuro con el que nunca se había atrevido a soñar. Incluso sin entender la jerarquía militar, podía notar que ella valoraba su espada, algo que todos los demás siempre habían menospreciado. Fue entonces cuando la imagen de Elsa y sus crueles palabras sobre morir como esclavo volvieron a su mente. Pero el peso de sus acciones pasadas y la sangre de todos los que había matado lo mantenían atado como si fueran cadenas hechas de hueso. Con eso, el joven gladiador baja la cabeza. Rafine se muestra un poco sorprendida, confesando que esperaba que él aceptara la oferta de inmediato. La princesa dice que se imaginó que él aprovecharía cualquier oportunidad para escapar de ese infierno de humillación y muerte. Ella cuestiona la contradicción de temer una recompensa, pero aferrarse a su espada con tanto orgullo. Es entonces cuando Dino confiesa que mató a su mejor amigo, y eso basta para dejarlos a ambos en silencio. Les cuenta sobre Joyd, su único amigo en el Coliseo, quien lo animó a luchar por las 1000 victorias y por la libertad. Su mente lo lleva de regreso a ese día terrible en la arena, cuando el destino lo obligó a pelear contra la persona que más amaba. Entre lágrimas, recuerda que para sobrevivir a ese infierno, solo un gladiador podía salir vivo de la arena. Se llama a sí mismo un monstruo egoísta que le quitó la vida no solo a su amigo, sino a muchos otros, todo por un número. Dino entonces pregunta cómo podría merecer la felicidad después de todo lo que ha hecho. Con un suspiro, la princesa dice que por fin entendió la razón de su duda, aunque de manera inesperada. Ella le sugiere dejar el pasado atrás y simplemente intentar ser feliz primero. Gilbert la regaña rápidamente, diciendo que la frase cliché habría sido que su amigo querría verlo feliz, pero que ella hizo exactamente lo contrario. Rafine entonces le responde de golpe que ella ni siquiera conoció a Joyd, y que por lo que sabe, él podría estar maldiciéndolo desde la tumba. Y bueno, eso deja a los dos aún más confundidos que antes. Luego se tranquiliza y dice que solo Dino, quien conocía mejor a su amigo, podría responder esa pregunta. La princesa explica que una vida sin opciones no te da el lujo de encontrarte a ti mismo, pero que él necesitaba tiempo. Ella sugiere que primero debería asegurar su estabilidad y luego ir en busca de las respuestas que estaba buscando. Gilbert se queja de que esa fue la manera más enredada posible de decir algo sencillo, lo que hace que ella se disculpe. Rafine entonces dice que aunque no puede hablar por su amigo, sí sabe una cosa, y aparta el fiequillo del rostro de Dino, comentando lo mucho que había estado ocultando una cara tan guapa.
Rafine afirma que ningún monstruo de verdad se atormentaría pensando si merece o no ser feliz. Ella lo mira a los ojos y le dice que, en realidad, él era dolorosamente humano. Con eso, las lágrimas empiezan a correr por su rostro, y balbucea que un esclavo como él no merecía su atención. Abriendo su corazón, el chico llora diciendo que nunca imaginó que personas como ella pudieran existir en este mundo. La imagen de ella extendiéndole la mano en medio del campo de batalla vuelve a su mente como un ángel descendiendo del cielo. En ese instante, decide que, si se le da la oportunidad, se convertiría en la espada de quien lo encontró en su infierno personal. Encorvado sobre el sofá, el gladiador susurra un perdóname, y con eso, Dino finalmente reúne el valor y dice las palabras que cambiarían su destino. Mientras tanto, una joven de cabello rubio se acerca al campamento, trayendo un carro lleno de provisiones. A su lado, un viejo cochero le asegura que su hermano, Gilbert, seguramente elogiaría su atento gesto. Pero el anciano de repente deja de hablar porque, al llegar a la entrada, se topan con un alboroto, confiante gritando y corriendo por todos lados. Al verlos llegar, Johan llama rápidamente a Lady Ares. La joven entonces pregunta qué está pasando, y un sirviente le explica que todos los prisioneros se desmayaron al mismo tiempo. De repente, Dino empieza a toser un líquido negro y espeso. La princesa y Gilbert lo sostienen mientras él se desploma en el suelo. El joven gladiador se retuerce en el piso de la habitación, con sangre brotando de sus ojos, nariz y boca. Un soldado irrumpe en la habitación, advirtiendo que la situación era grave y que más prisioneros estaban colapsando. Los esclavos que estaban en los campos de trabajo también estaban cayendo. Sin pensarlo dos veces, la princesa y sus subordinados corrieron a la enfermería para averiguar qué estaba pasando. El lugar estaba lleno de cuerpos, con doctores y enfermeras intentando desesperadamente salvar a los prisioneros. Rafine llama a Irith, quien explica que esto no era magia, sino una maldición que consumía tanto la mente como el cuerpo. Fue entonces cuando uno de los prisioneros más viejos revela la verdad, confirmando que a todos los de menor rango se les dio una maldición cuando fueron llamados. Con una sonrisa enfermiza, explican que pensaron que podrían ganarse a los de menor rango con buen trato, pero estaban equivocados. Al escuchar eso, Rafine aprieta el puño con fuerza y agarra al prisionero viejo del cuello de la camisa, exigiendo saber si de verdad la comida y una cama eran un trato demasiado bueno. Completamente aterrorizado por la furia de la princesa, el hombre le suplica que no lo mate. Gilbert interviene rápidamente, recordándole que el hombre era un prisionero y que debía controlarse. A regañadientes, Rafine suelta al hombre. Luego le otorga plena autoridad a la sanadora de clase especial, Iris, ordenándole que salve a tantos como pueda, sin escatimar recursos. Como una verdadera maga de sanación, Iris comienza su hechizo y una aura divina la envuelve. La luz de su magia empieza a tocar los cuerpos de los prisioneros. Los doctores celebran al ver que la hemorragia se detiene en varios de los hombres, pero Iris advierte que la sanación es solo temporal porque la maldición también ataca la mente, y la curación física no serviría de nada si perdían la voluntad de vivir. Ella explica que sin poder mágico, la posibilidad de resistir era mínima, y pregunta si aún así debería tratarlos. Con una mirada decidida, Rafine le suplica que siga adelante sin importar qué. Se niega a aceptar más muertes. De repente, la conciencia de Dino es arrastrada a un lugar oscuro y sombrío, y se pregunta dónde está. Es entonces cuando escucha una voz en su cabeza que le dice que nunca lo perdonaría. Eran las almas de aquellos a quienes había matado en el Coliseo, todos repitiendo la misma frase escalofriante. Dino entonces se da cuenta de que esas eran las voces de sus antiguos compañeros. Los espíritus lo sujetan, gritando que era imperdonable que solo él recibiera una recompensa. Con eso, Dino se llama a sí mismo un tonto por creer que alguna vez podría ser feliz. Se rinde ante la culpa, pensando que su egoísmo los había matado a todos y que el perdón era imposible. Pero cuando una de las almas lo agarra, algo dentro de él cambia. Recuerda las palabras de Rafine en el campo de batalla, cuando reconoció su fuerza y su valor. El recuerdo de ella diciéndole que era dolorosamente humano le da la fuerza para luchar contra los fantasmas de su pasado. Entonces grita que, aunque no pueda ser perdonado, quiere vivir al lado de la persona que lo aceptó. Con esta nueva determinación, declara que no puede quedarse en ese lugar. De vuelta en la enfermería, un doctor cubre un cuerpo con una sábana, confirmando otra muerte más. Ya había varios cuerpos alineados, y la situación parecía desesperada. Johan se lamenta, pensando que era imposible para alguien sin magia romper una maldición. Pero al acercarse a uno de los cuerpos, se da cuenta de que uno de ellos seguía vivo. Era Dino, que gemía, pero se negaba a rendirse. Rafine, Gilbert e Iris entonces se reúnen alrededor de su cuerpo, tratando desesperadamente de encontrar alguna manera de ayudarlo. En pánico, la sanadora dice que la hemorragia no se detiene y que su magia de curación no está surtiendo efecto. Ella explica que solo la increíble fuerza de voluntad del chico lo mantiene con vida, pero a este ritmo, se desangraría y moriría. Desesperada, pregunta si todavía no han identificado su tipo de sangre, hasta que un doctor grita que era ya. Los demás doctores se quedan atónitos al enterarse de que era un tipo de sangre extremadamente raro, lo que hacía imposible una transfusión. Pero de repente, Gilbert se corta el brazo con una daga y ofrece su sangre, diciendo que solo es para devolverle a Dino lo que le hizo desperdiciar en el duelo. Ignorando sus heridas, le ordena a Iris que comience la transfusión de inmediato. Entonces la princesa toma la mano de Dino, diciéndole que ellos tampoco se rendirán. Dentro de la mente del chico, una luz de esperanza brilla, pero las almas lo agarran y tiran de él, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad eterna. Pero esta vez, Dino lucha con todo lo que tiene, negándose a ser llevado.
Es entonces cuando aparece una figura sombría, y para su absoluto horror, era el fantasma de Joy. La aparición lo acusa, diciéndole que no tiene derecho a ser el único feliz después de haberlo dejado en ese lugar frío y oscuro. Levantando una espada, el falso Joy lo invita a unirse a él en la muerte. Al enfrentarse a su amigo, Dino comienza a recordar cómo sucedió todo. En ese día terrible, Elsa le gritaba que matara a su único amigo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se veía obligado a levantar la espada para dar el golpe final. Harold Lloyd le dijo que no pusiera esa cara porque, como gladiadores, ambos sabían que este día llegaría. A través de sus lágrimas, Dino dijo que Lloyd era todo lo que tenía. Al escuchar eso, Lloyd le dijo que era demasiado bueno. Luego le pidió que, si se sentía culpable, se llevara su espada consigo. Era una petición para llevarlo junto a él hacia el cielo libre que se extendía más allá de las rejas de la arena. El último deseo de su amigo era que Dino lo llevara consigo en su viaje a través de su espada. En lo profundo de su mente, Dino atraviesa de un tajo esa aparición porque sabía cómo era el verdadero Lloyd. Grita que su amigo nunca diría palabras tan crueles y egoístas. Con toda su alma, Dino ruge que ese espíritu era un fraude, y con eso, el falso Lloyd se desvanece. Entonces Dino se recompone, y los otros espíritus siguen atacándolo. Es entonces cuando aparece una figura de luz, y el verdadero alma de Lloyd se manifiesta, ahuyentando a los demás fantasmas. Sin embargo, una criatura, la personificación de la maldición, se revela como un monstruo enorme y aterrador, nacido de la desesperación del Coliseo. Así que, con el espíritu de Lloyd a su lado, Dino dice que irán juntos, y promete ver hasta dónde pueden llegar con la espada con la que entrenaron hombro a hombro. Entonces Dino se lanza al ataque, y su golpe comienza a romper la coraza ósea del monstruo. Jura que grabará su fuerza en este mundo, destruyendo las cadenas de su pasado de una vez por todas. De vuelta en el mundo real, Dino abre los ojos lentamente. Su visión está borrosa, y apenas puede distinguir las formas a su alrededor. Poco a poco, el rostro de Iris se va enfocando, y él susurra débilmente el nombre de la princesa. Rafine le aprieta la mano con fuerza y, sonriendo, pronuncia su nombre. Iris entonces confirma que su pulso y respiración están estables, y que la maldición por fin se ha levantado. Gilbert, exhausto y pálido por la pérdida de Sandri, suspira aliviado al ver que su sacrificio no fue en vano. Aún sosteniendo su mano, Rafine dice, con la voz temblorosa, que de verdad logró regresar. Los doctores le dicen que descanse y que no se esfuerce, pero Dino se niega a quedarse callado. Se recuesta en los brazos de Rafine, insistiendo en que necesita decir algo en ese preciso momento. Con las últimas fuerzas que le quedan, le toma la mano y, mirándola a los ojos, finalmente acepta la propuesta, pidiéndole que lo convierta en su espada. La mente de Rafine se llena entonces de recuerdos de la brutal guerra, los sacrificios y las pérdidas que tuvo que soportar como comandante. Con una lágrima corriendo por su mejilla, le da las gracias y le dice que ser elegida por él es su orgullo, jurando que nunca se arrepentirá de esa decisión. Así, el encuentro entre el espadachín prisionero y la princesa de una nación bendecida marca el inicio de una nueva leyenda. Mientras tanto, en una noche oscura en el Palacio del Imperio, ocurre algo terrible. Una de las sirvientas de Elsa comienza a gritar. La sangre brota de sus ojos y boca, y se desploma en el suelo, llamando a su señora. En un instante, el cuerpo de la mujer estalla en un charco de sangre, consecuencia directa de que la maldición se rompiera. Elsa se acerca al cuerpo y aprieta el puño con fuerza, furiosa, diciendo que no perdonará a Dino por desaparecer sin su permiso. Hace más de un mes desde el enfrentamiento. Las fuerzas del Imperio Eustacia se retiran durante un alto al fuego de 30 días, condicionado a un intercambio de prisioneros. Con la amenaza inmediata eliminada, la comandante Rafine inicia su regreso triunfal a la capital real, Florencia, y en su carruaje viajaba su nueva espada, el ex gladiador y ahora su leal sirviente, Dino. Finalmente llegan a la capital de Zambelia, Florencia, una imponente ciudad portuaria. Ahí, la princesa decide que lo primero que debe hacer es llevar a su nuevo compañero a pasear por las bulliciosas calles. Luego entran a una tienda de ropa de lujo. Dentro, Dino se prueba un elegante traje, dejando a Rafine y al encargado de la tienda maravillados con el resultado. Se prueban muchos otros atuendos, desde ropa casual hasta uniformes militares, y en todos lucía perfecto, para alegría de la princesa. Toda emocionada, ella le entrega una espada ceremonial y le pide que pose. Rafine entonces señala su ropa vieja diciendo que no puede seguir usando harapos y que ella misma elegirá sus nuevos atuendos. Es entonces cuando se le ocurre una idea. Ella declara en voz alta que, a partir de ese momento, iban a tener una cita en la ciudad, y él, entrando en pánico, le pregunta por qué él, un simple sirviente, saldría con Lady Befin. Pero ella dice que la razón es sencilla, solo quiere divertirse un poco. Mientras la arrastra, él intenta discutir, recordándole todas sus responsabilidades, como las negociaciones y el desfile de la victoria. Entonces ella se voltea y dice que precisamente por eso él la va a acompañar. Después de todo, si él es su espada, no hay problema en que esté a su lado. Incapaz de rechazar una petición de su señora, Dino acepta de inmediato diciendo que hará lo que ella quiera. Con todo resuelto, le pide al encargado de la tienda que le entregue toda la ropa y dice que usará su atuendo de siempre. Ahora bien, ese atuendo de siempre en realidad era un disfraz completo con una capa, un sombrero y un bigote falso. Ella explica, guiñando un ojo, que ese es el disfraz del varón barbón y que nadie jamás sospecharía de una princesa con bigote.
Dino sigue pensando que ella llama demasiado la atención, pero Rafine le explica que es una práctica que aprovecha los prejuicios y puntos ciegos de la gente. Luego le dice que lo llevará a un buen lugar para comer. La especialidad de la casa era el pescatore, un platillo de mariscos típico de Sandelia. Al ver el platillo, Dino entra en pánico porque nunca había visto comida hecha con criaturas tan extrañas. El dueño explica que, al ser un país costero, la cocina de Sandelia aprovecha tanto el mar como las montañas. Aún desconfiado, Dino toma un tenedor y lo examina como si fuera un arma, lo que hace que Rafine se ría a carcajadas. Luego, ella le muestra pacientemente cómo usar el utensilio para enrollar los fideos. Él intenta imitarla, pero su falta de práctica hace que termine clavando la comida con fuerza bruta. Después intenta enrollar los fideos, pero su torpeza casi rompe el tenedor, hasta que por fin logra llevarse un bocado de pasta y mariscos a la boca. Mientras mastica, Rafine se da cuenta, sorprendida, de que se había comido una de las almejas, con todo y concha. Pero para sorpresa de todos, él exclama que el bicho feroz estaba delicioso y que el sabor se intensificaba con cada bocado. Luego señala una de las conchas, preguntándose si era algún tipo de nuez. Esta vez, con más cuidado, decide probar solo el interior de la almeja con una cuchara. El sabor no impacta de lleno. Dice que no era una nuez, pero olía a mar y a ciudad, y que estaba delicioso. Con una sonrisa genuina, dice que aunque la comida de la prisión era buena, esto era aún mejor. Ella entonces toma una botella diciendo que un poco de esto haría el platillo aún más sabroso. Es entonces cuando ella vierte unas gotas de líquido sobre una porción de pasta y se la ofrece. Confiando en ella, él se come el bocado sazonado. Pero al instante siguiente, se cubre la boca sintiendo una quemazón terrible. Se pregunta si lo acaban de envenenar, pero Rafine se ríe de su reacción y le explica que no era veneno, sino vinagre de chile. Todavía un poco desconfiado, decide intentarlo de nuevo y prueba otra vez. Esta vez, la combinación de sabores lo sorprende y finalmente disfruta la nueva sensación. Con una sonrisa, Rafine le pregunta si estaba delicioso, y esta vez, él está de acuerdo. Después de la comida, ella le explica que la ciudad es un importante centro comercial y que deberían ir a la plaza para ver las atracciones. Así que los dos caminan hacia la plaza. Ven a los artistas callejeros, desde malabaristas hasta encantadores de serpientes, un espectáculo que Dino nunca había visto antes. La plaza estaba llena de atracciones, como un concurso de lucha de brazos, que llama la atención del exgladiador. Al ritmo de los músicos locales, el ambiente festivo es contagioso. Rafine lo jala para bailar, y por primera vez, él se permite sonreír en medio de la multitud. Después de las festividades, se dirigen a un lugar más tranquilo, una terraza con vista al mar. Rafine dice que es su lugar favorito de la ciudad, y Dino está asombrado, diciendo que el mar parecía estar en llamas con el atardecer. Él confiesa que en su vida pasada, apenas podía esperar a que cayera la noche, ya que era el único momento en que su sufrimiento se detenía. Dice que nunca antes sintió la necesidad de atesorar un solo día, pero que en ese momento odiaba ver cómo se ocultaba el sol. Luego ella le pregunta qué pensó del día y del país que ella intenta proteger, y él explica que en su tierra natal, Eustacia, la risa era algo aterrador porque solo venía de los opresores mientras todos los demás sufrían. Pero aquí en esta ciudad, vio algo diferente porque a pesar de las muchas razas distintas, no había esclavos encadenados y la risa de la gente era cálida. Recordó cómo los ciudadanos querían agradecerle a la princesa y lo mucho que eso lo conmovió, pero los detuvieron porque cuando Rafine llevaba su disfraz de estéril, todos respetaban su deseo de no ser molestada. En ese momento, pensó que este era un país verdaderamente bondadoso. De vuelta al presente, dice que él solo es una espada, una que solo sabe matar, pero que estaría feliz de ser usada para proteger un lugar como este. De repente, suena una campana y se acerca una carreta. Rafine advierte que alguien había venido a recogerlo. Luego, ella lo nombra oficialmente Capitán Dino y le dice que ahora pertenece a su nueva unidad militar. Su primera misión sería escoltarla a la conferencia de paz en 10 días. Con eso, debía dirigirse a los aposentos de los oficiales y prepararse. Dino acepta de inmediato, jurándose su mejor esfuerzo para no ser una vergüenza para la espada de su ama. Ella le afirma que él es su espada, pero le dice que no debe olvidar que también es un ser humano. Le promete que, a partir de ese día, aprenderá muchas cosas nuevas, como comer bien, enamorarse y encontrar cosas que quiera aprender. Ella le pide que valore cada momento porque, a través de ese tiempo en ese país, podría encontrarse a sí mismo, y con eso, finalmente le da la bienvenida a Sandelia. Más tarde, de regreso en la terraza, Iris comenta que, habiendo superado la maldición, Dino podría tener aptitud para la magia. Ella dice que para él todavía era algo trivial, pero que su espada ya sabía que podía matar la magia aunque él no se diera cuenta. Es entonces cuando aparece una figura alada, y Rafine pregunta si ella también lo pensaba. Era Sieg, una criatura majestuosa y también su invocación. Mientras tanto, en una mansión del Imperio Eustacia, el ambiente era puro pánico. Un noble estaba fuera de sí después de perder el 70% de sus tropas en una sola batalla. Otros nobles maldecían al difunto quinto príncipe que prometió una conquista fácil y los dejó con un desastre entre manos. Se preguntaban qué harían ahora, porque si Sandelia contraatacaba, no tendrían forma de defenderse. Uno de ellos explica que habían asegurado una tregua de 30 días bajo el pretexto de un intercambio de prisioneros, y que necesitaban usar ese tiempo para reagruparse.
Pero los demás se quejaron de que 30 días era muy poco tiempo para conseguir la cooperación de los otros príncipes, especialmente después de una derrota tan humillante. La idea de un tratado de paz es descartada rápidamente, ya que eso mancharía la reputación del emperador y los arruinaría en la próxima selección imperial. Uno de los nobles está de acuerdo, diciendo que por eso mismo estaban en contra. Es entonces cuando se propone una solución siniestra. Necesitaban que los familiares del quinto príncipe pagaran por su error. Así que regresamos al famoso Coliseo, el escenario perfecto. Allí estaba Elsa. Tiraba entre los escombros de su cuarto, completamente entregada a la bebida. Se estaba ahogando en alcohol, tratando de olvidar la humillación de haber perdido a su esclavo. Su mente la lleva de regreso al pasado, cuando Dino era solo un chico flaco que siempre salía golpeado en los entrenamientos. Fue entonces cuando una joven Elsa se acercó, llamándolo débil por estar siempre lastimado. Dino le preguntó quién era, pero la chica dijo que no importaba y que le había traído medicina. Sin rodeos, empezó a ponerle ungüento en las heridas, diciéndole que se quedara quieto. El ardor lo hizo gritar, pero ella solo le dijo que aguantara. Mientras le limpiaba la cara, notó que una lágrima se deslizaba de sus ojos, y sonriendo, le dijo que tenía un rostro muy guapo y que podría convertirse en un hombre bastante atractivo. De vuelta al presente, la amargura la consume y susurra el nombre de Dino, recordando aquellos días. Es entonces cuando un mercenario llamado Isla irrumpe en su habitación, llevando un mensaje de la facción del primer príncipe. Isla dice que los nobles querían que su familia asumiera la culpa de la derrota para salir libres de culpa, y sorprendentemente, ella acepta sin pensarlo 2 veces. Isla le pregunta si está segura, pero con la mirada perdida, Elsa confiesa que ya no le importa nada. Mientras tanto, muy lejos de ahí, Dino y Hilbert vigilaban el campamento mientras Rafine se preparaba para la conferencia de paz del día siguiente. En el silencio de la noche, Dino intenta romper el hielo con el mayor Hilbert, pero el noble permanece en silencio, dándole la espalda. Es entonces cuando Dino finalmente le agradece por haber donado su sangre para salvarle la vida, pero Hilbert le resta importancia al agradecimiento, diciendo que no hizo nada especial y que cualquier soldado de Sandalia haría lo mismo por un aliado. Dino entonces le aconseja que deje de preocuparse por cosas sin sentido y que solo se concentre en su deber. De repente, la voz de Rafine sale de la tienda de baño, llamando a Dino. Mira la cara de felicidad de Hilbert, dice ella. Bueno, esas palabras dejan al soldado completamente avergonzado. Más tarde, Dino se disculpa por el alboroto y pregunta si la guerra realmente terminará si las negociaciones salen bien. Rafine, todavía en el baño, dice que eso es debatible, ya que un tratado de paz con un imperio expansionista como Dostacia no sería racional. Él le pregunta si no tiene la intención de hacer la paz. Ella admite que, si la decisión dependiera solo de ella, rechazaría el trato en ese mismo momento. Pero ella explica que el rey y el primer príncipe están desesperados por la paz, por eso la nombraron como su representante. Afuera, Hilbert suspira, confirmando para sí mismo que esa era una actitud muy típica de esos dos. Dino comenta que es difícil creer en las promesas de Eustacia y que el rey no parece tan valiente como la princesa. Pero Rafine lo corrige, diciendo que su padre no está siendo engañado. Él es valiente porque tiene la fuerza para confiar en los demás. Ella se da la vuelta y confiesa que la verdadera cobarde es ella por siempre juzgar a los demás basándose en la lógica fría. La autocrítica de la princesa deja a Dino completamente sorprendido. Luego recuerda una conversación que tuvo con su padre hace 6 años, cuando ella sugirió el servicio militar obligatorio. En ese entonces, el rey le aconsejó diciendo que el poder autoritario es como una droga que corrompe a los gobernantes. Dijo que su objetivo debería ser construir un país que la gente ame y que naturalmente quiera proteger. Es ese valor, el tipo de valor que dio forma a la Sandalia de hoy, lo que hace que lo respete tanto, incluso admitiendo que ella no tiene la misma fortaleza. Con eso, afirma que su papel es convertir los ideales de su padre en realidad, negociando la paz en los términos más favorables posibles. Dicho esto, les desea buenas noches, recordándoles a todos que el día siguiente será largo. Dino se queda pensativo, sin entender por qué alguien como ella se llamaría cobarde, pero Hilbert le aconseja que no se tome todo tan en serio. Luego pregunta si una cobarde que solo se preocupa por la lógica se habría parado desarmada frente a él en el campo de batalla. Hilbert explica que es una costumbre de la princesa menospreciarse por respeto al rey y al príncipe, y que todo ser humano tiene al menos un mal hábito. Concluye que ellos conocen su nobleza, y eso es lo que importa. Con una sonrisa, Dino piensa en lo buena persona que realmente es el mayor Hilbert. Daryl Gilbert, avergonzado, rápidamente le da un golpe en la cabeza con la empuñadura de su espada. Al día siguiente, al mediodía, llegan al lugar de la conferencia de paz, un campo de ruinas. Hilbert explica que esto solía ser un puesto de control fronterizo, pero fue incendiado durante la reciente invasión. Las reglas eran claras. La conferencia se llevaría a cabo en una mesa larga con solo 3 representantes de cada lado. Dino y Hilbert se preparan, sabiendo que si algo sucedía, ellos serían el escudo de la princesa. A lo lejos, se acercan las siluetas de los representantes de Eustacia. Para sorpresa de Dino, la representante era la marquesa Elizabeth Cornelian, o mejor dicho, Elsa. Sin poder creerlo, Elsa susurra el nombre de Dino, incapaz de aceptar que él estuviera ahí, y el pobre apenas puede reaccionar. De repente, ella corre hacia él, gritando que sabía que estaba vivo y exigiendo que regresara porque seguía siendo su esclavo. Pero antes de que pueda tocarlo, Rafine se mueve rápido y le bloquea el paso con una espada. Con voz firme, le ordena a Elsa que se detenga de inmediato.
Gilbert saca rápidamente su espada, y la princesa le recuerda el acuerdo. Cruzar la frontera sería considerado una invasión. Rafine dice que, por la expresión de Dino, entiende la relación que tienen, pero declara firmemente que él ya no es un esclavo. Explica que ahora Dino es ciudadano de Sandalia y que Elsa no tiene derecho a llevárselo de vuelta. Rafine dice que, por ahora, pasará por alto el paso que dio Elsa en su territorio. Con una mirada fría, le ordena a Elsa que regrese a su lugar, lo que hace que ella rechine los dientes. La loca apenas puede contenerse. Es entonces cuando el padre de Elsa la jala hacia atrás, desesperado, recordándole lo importante que era esta conferencia para su familia. Al verla ahí, Dino empieza a temblar, claramente alterado. Rafine nota el estado de su nuevo capitán y rápidamente se preocupa, porque si él no podía pelear, estarían en una seria desventaja. Con todos de vuelta en sus asientos, Rafine finalmente inicia las negociaciones, abordando la propuesta de paz. Ella rechaza la primera propuesta de 100 millones en reparaciones, diciendo que los términos eran inaceptables. El marqués, el padre de Elsa, se sorprende por la negativa inmediata y pregunta por qué. Y ella explica que los daños causados por la invasión fueron mucho mayores, llegando a 300 millones, sin contar las vidas perdidas. Además, dice que un periodo de pago de 10 años no es confiable, ya que podrían simplemente dejar de pagar. El marqués se ofende, pero Rafine le responde de inmediato, preguntando qué razón tendrían para confiar en el imperio después de todo lo que habían hecho. Con una postura inquebrantable, ella hace su contraoferta, 500 millones pagados en su totalidad como prueba de sinceridad. El pobre hombre casi se atraganta, incapaz de creer la suma absurda que ella estaba exigiendo. Con una sonrisa sarcástica, Rafine dice que con ese tipo de sinceridad, hasta podrían considerar la invasión como un desafortunado accidente. En su mente, Rafine sabía que los daños reales eran menores y que los estaban usando como chivos expiatorios. Necesitaban tiempo, así te honraría el deseo de paz de su padre, pero le sacaría hasta el último centavo. El marqués intenta discutir, pero Elsa lo interrumpe, diciendo que entiende los términos. La reacción repentina de Elsa sorprende a todos en la mesa, incluida a Rafine. Entonces, sorprendentemente, declara que la familia Carnelian pagará el monto total de las reparaciones, pero a cambio exige una sola cosa, que le devuelvan a Dino. Su padre intenta detenerla, pero Elsa lo ignora, diciéndole que es molesto. Para tomar la delantera en el intercambio, convoca a una criatura monstruosa. Esto era la prueba viviente del poder monstruoso de Elsa. Es entonces cuando toca a su padre, y el cuerpo del marqués se convierte en piedra sólida. Luego Elsa revela su plan, diciendo que puede conseguir los 500 millones vendiendo el Coliseo y que nadie se atrevería a oponerse a ella. Con una mirada obsesionada, declara que no necesita nada ni a nadie mientras tenga de vuelta a Dino. Sus palabras resuenan en la mente de Dino como veneno, y él se encoge, recordando el amor enfermizo que ella le había dado. Con una sonrisa sádica, ella le exige que lo diga con su propia boca, que va a regresar. Los recuerdos de ese infierno pronto lo atormentan, y las serpientes de su pasado se enroscan a su alrededor, negándose a dejarlo ir. Dividido entre el terror de volver y su nuevo deber, el pobre chico rompe en llanto, pero en su mente, esta era la única manera de ayudar a Lady Befim. Pero la princesa interviene, declarando fríamente que Dino es un ciudadano, no un esclavo que pueda ser vendido. Golpeando la mesa, grita que la propuesta fue una ofensa inaceptable. Furiosa, se pone de pie y acusa a Elsa de insultar no solo a ella, sino a toda la nación de Sandalia. Declara terminada la reunión y ordena a sus hombres que se preparen para regresar a Florencia de inmediato. Mientras se va, toma la mano de Dino, disculpándose por haberlo puesto en esa situación y prometiéndole que nunca lo abandonará. Pero Elsa, furiosa, ataca, gritando a Rafine que no toque a su Dino. Sin dudarlo, Gilbert salta al frente, bloqueando el ataque con sus espadas. Luego les lanza una mirada fulminante a los eustasianos, advirtiéndoles que no crean que pueden insultar a su señora e irse con vida. La pelea comienza, y Gilbert demuestra su increíble habilidad, desviando los golpes de la criatura con precisión. Isla A, la mercenaria, también salta a la refiega, pero él invoca a su familiar, el Serafín, y acusa a Isla A de servir al amo equivocado. Pero ella le responde, diciendo que los mercenarios son leales al contrato, y convoca a su propia deidad guardiana, el Mesa. Las dos entidades mágicas chocan con una fuerza explosiva, y la batalla se intensifica. Observando la pelea, Rafine admite que el enemigo es hábil y que tendrán que encontrar una forma de ganar. Dino le dice que se retire, pero Rafine se niega, diciendo que será sus ojos ya que él no puede ver la magia. En ese instante, Dino entiende que, por primera vez, él mismo había elegido cómo viviría su vida. Con eso, decide no ser débil y no dejar que Rafine decida por él. Así que le grita a Elsa y le dice que va a deshacerse de ese pasado con sus propias manos. Declara que ya no es un esclavo, diciendo que nunca volverá a su lado. «Eres mi esclavo». Elsa grita, invocando a su medusa. Sintiendo que el ataque se acerca, Dino cierra los ojos. Es entonces cuando Rafine se da cuenta de que él no necesita ver, solo necesita recordar la sensación de pelear al borde de la muerte. Sus sentidos, agudizados por el peligro, podían sentir la intención de matar y la forma de la amenaza invisible. Después de todo, no habría sobrevivido 18 años en ese infierno si al menos no pudiera hacer eso. De repente, Dino ataca al aire, destrozando a las serpientes invisibles. Por primera vez,
puede ver la verdadera forma de la criatura. Así que así es como te ves, monstruo, dice. Elsa entra en pánico, preguntándose cómo fue posible eso. Entonces, la enorme serpiente de la medusa se enrolla alrededor de ella. Es entonces cuando le ordena a la criatura que use su mirada petrificante, la misma que convirtió a su padre en piedra. Dino siente un escalofrío recorrerle la espalda, entendiendo que ese ataque no se puede bloquear. Así que, en vez de defenderse, arroja su espada al suelo, usando los escombros como barrera, y en un instante, desaparece del mapa. Rafina entiende rápidamente la táctica. Él se movía por los puntos ciegos de la medusa, usando los escombros para esconderse. Su intuición para el combate era aterradora. Cuando se trataba de matar, Dino era sin duda un genio. Es entonces cuando Elsa percibe el peligro que viene desde arriba. La medusa rápidamente mira hacia arriba, pero se da cuenta demasiado tarde de que solo había usado su abrigo como señuelo, y el verdadero Dino aparece por detrás. De un solo movimiento, le corta la cabeza a la serpiente. Fue el golpe decisivo para finalmente liberarse de las cadenas de su pasado. En ese momento, la espada de Dino superó la magia. Pero para sorpresa de todos, la herida de la criatura se transfiere directamente a Elsa. Isla corre a proteger a su señora, pero Hilbert bloquea su ataque perfectamente. Desesperada, la mercenaria se da cuenta de que si no curan a Elsa, morirá por la pérdida de sangre. Ambos bandos llaman a sus ejércitos con órdenes claras de proteger a sus respectivos líderes. Las tropas chocan en un combate brutal, pero Rafine grita que se detengan y ordena a Hilbert y a todos sus soldados que envainen sus espadas. Ella explica que la conferencia de paz ya había llegado a su conclusión, y que no tenía sentido iniciar un conflicto innecesario. Dirigiéndose a Isla, la princesa ofrece una tregua, diciendo que si se retiraban para atender las heridas de Elsa, no serían perseguidos. A la mercenaria se le da un ultimátum: proteger la vida de su señora o seguir luchando y arriesgarlo todo. Con su decisión tomada, Isla acepta, diciendo que su misión no era pelear, sino asegurar la seguridad de Elsa. De inmediato, los soldados de Eustacia comienzan su retirada. Mientras tanto, los sanadores ya estaban intentando detener la hemorragia de Elsa. Entre las ruinas, los 3 representantes de Sandalia observan cómo el enemigo se retira. Hilbert se disculpa, admitiendo que el enemigo era más fuerte de lo que esperaba, pero Rafine lo tranquiliza, diciendo que así era mejor. Mientras tanto, Dino permanece en silencio. Rafine nota su estado y le pregunta si está bien. Luego empieza a explicar que la magia es el arte de manifestar las emociones en la realidad, y que la medusa era una deidad guardiana. Una deidad guardiana, dice ella, es una extensión del propio invocador. Por eso, cualquier daño hecho a la criatura se refleja directamente en quien la invocó. Luego lo mira y hace una observación. Él estaba aterrorizado, pero no sentía suficiente odio como para querer matarla. Bueno, Dino confiesa que no sabe por qué, y su mente lo lleva de regreso al pasado. Cuando una joven Elsa tuvo una idea y le sostuvo la cara, solamente empezó a trenzarle el cabello, y en unos momentos, el peinado estaba listo. Ella dijo que se veía increíble y que realmente le quedaba bien. Le dijo que debería arreglarse un poco porque tenía una cara muy guapa. De vuelta al presente, Dino explica que hace mucho tiempo, alguien ya había sido amable con él. Rafine entonces reflexiona que las personas son víctimas de su entorno y que tal vez Elsa también fue una víctima del imperio, igual que él. Con una sonrisa, le agradece a Dino por protegerla, y con el pergamino en mano, Rafine declara que, con la conferencia fracasada, su camino ahora estaba claro. Lo primero que había que hacer era informar a su padre. Ella explica que ahora que él había sentido la magia en su propio cuerpo, debería ser capaz de ver a su propia deidad guardiana. Es entonces cuando Sig, una majestuosa criatura alada, aparece desde el cielo. Sig entonces toma el pergamino y sale disparado a gran velocidad. Rafine explica que la forma y las habilidades de las deidades guardianas varían de persona a persona. La de Hilbert, por ejemplo, eran 6 espadas flotantes, una manifestación de su habilidad en combate. Su Sig, en cambio, no tenía poder de combate, pero podía volar a una velocidad increíble, lo que lo hacía un mensajero perfecto. Con eso, Rafine grita que tomarán la iniciativa y avanzarán hacia las antiguas tierras de Storia. Mientras tanto, una sirvienta informa que la vida de Elsa fue salvada, pero pregunta qué será de ellas. Isla responde fríamente que no lo sabe y le dice a la chica que vaya a preguntarle a los nobles de la facción. Así que la sirvienta se disculpa, diciendo que va a recoger unas flores, y se aleja caminando. Sabiendo que no volvería, Isla observa cómo la chica desaparece entre los árboles. Mientras tanto, otros soldados susurraban entre ellos. Poco después, ellos también desertan, huyendo como ratas. Isla reflexiona que, con las negociaciones fracasadas, la familia de su señora está condenada a hacer el chivo expiatorio. La noticia del fracaso se esparciría rápido, y aunque intentaran huir, serían perseguidos. Se preguntaba cómo protegería a su jefa idiota. Lamenta que el pago por adelantado le impida simplemente abandonar el barco. Con un largo trago, intenta ahogar sus preocupaciones. Dentro del carruaje, la situación no era mejor. Elsa se retorcía de dolor en su tano. Apretando los dientes, susurró que esto era imperdonable. En su mente, la imagen de Rafine se mezclaba con la de Dino. La idea de que alguien intentara quitarle a Dino la consumía. Apretando las sábanas con fuerza, jura que no la va a perdonar. Su obsesión la domina, creyendo que todo el amor y el odio de Dino deberían pertenecerle solo a ella. A cualquiera que intentara arrebatarle eso, lo mataría sin dudar.
Lejos, en el salón de un palacio, el primer príncipe, Elric, el consejero diplomático, lamentaba toda la situación. Su hermana, la princesa Catherine, la consejera financiera, notó que no estaba comiendo como de costumbre, lo cual era una mala señal. Murmuró que le costaba trabajo tragar la comida, recordando que habían terminado atacando al embajador enemigo. Volteando hacia su hermana menor, le preguntó si de verdad no había otra forma de resolver las cosas. Pero Rafine, la consejera militar, respondió fríamente que no la había y que ese era el desenlace inevitable para Sandalia. Elric estuvo de acuerdo en que usar a un ciudadano como moneda de cambio era inaceptable, pero cuestionó si realmente había sido necesaria tanta violencia. Catherine entonces acusó a Rafine de sabotear las negociaciones a propósito solo para presumir sus talentos como genio militar. El comentario fue recibido con una mirada helada y cortante de su hermana menor. Fue entonces cuando la voz autoritaria del rey resonó en el salón, ordenando a Catherine que se disculpara de inmediato. La reprendió, diciendo que incluso entre familia hay cosas que no se deben decir. Luego el rey se volvió hacia Rafine, preguntándole cuál era el siguiente paso, ya que ella siempre había estado en contra del acuerdo de paz. Es entonces cuando ella revela su plan, formar una alianza anti-Ostasia con los países del este. Rafine explica que la única manera de terminar la guerra es crear un equilibrio de poder, con Sandalia liderando una alianza de defensa mutua. Pero Elric argumenta que es imposible, ya que los países del este tienen demasiado miedo del imperio como para unirse a ellos. Ella está de acuerdo, pero dice que precisamente por eso Sandalia tiene que demostrarles que el imperio no es invencible. Como asesora militar, ella propone una contrainvasión al antiguo territorio de Estovia, no solo para expulsarlos, sino para quitarle tierras al imperio y demostrar que una alianza anti-Ostasia es viable. Elric se pone de pie, furioso, y como asesor diplomático se niega a aprobar un plan que destruiría cualquier posibilidad de paz. Catherine también se opone, diciendo que como asesora financiera, no puede aprobar el gasto para una invasión. Sin embargo, mientras corta su huevo, explica que las negociaciones solo funcionan entre iguales, un principio básico de los negocios. Con eso, pone una condición: la contrainvasión debe completarse en un mes para que ella pueda justificar los costos. Por supuesto, todo esto dependía de la capacidad de Rafine para lograr realmente una victoria. Al escuchar eso, Rafine sonríe y le recuerda a su hermana que fue ella quien la llamó genio de la guerra, y que cuando se trata del arte de matar, ella no pierde. De repente, el rey se echa a llorar, lamentando que personas de diferentes países tengan que matarse entre sí. Sigmund revela que ya había intentado resolver las cosas enviando cartas sugiriendo una pelea uno a uno entre él y el emperador. Pero con la decisión tomada, el rey autoriza la contrainvasión y delega toda la responsabilidad a Rafine, quien acepta humildemente la misión. Es entonces cuando Catherine levanta la mano y dice que tiene una propuesta para lidiar con el aumento de crímenes entre los refugiados. Muy lejos, en los cuartos de los oficiales, Dino estaba llevando su cuerpo al límite, golpeando un poste de entrenamiento con una fuerza sobrehumana. El impacto es tan brutal que el pilar de madera maciza se hace trizas en cientos de pedazos. Sudoroso y sin aliento, el ex gladiador termina su rutina de entrenamiento matutina. Es entonces cuando Elena, la nieta del jefe del cuartel, le pregunta si había estado practicando con su espada. Y él explica que para él, la esgrima es más que solo usar una hoja, ya que no puede permitirse nunca quedarse indefenso. Así que ella le ofrece una toalla. Bueno, el simple hecho de secarse deja a la chica completamente roja de la vergüenza. Él comenta que siempre le está causando problemas, pero la chica insiste en que lo hace porque quiere. Dino sonríe y dice que a ella realmente le gusta cuidar de las personas, y que todos en el cuartel están agradecidos por eso. Avergonzada, Elena balbucea que eso no era exactamente a lo que se refería con porque quiero. Antes de que él pudiera preguntar algo más, ella cambia de tema, diciendo que el herrero mandó avisar que su nueva espada ya estaba lista. Esto le hace recordar el momento justo después de la conferencia de paz, cuando Gilbert se le acercó. Y en ese entonces, el mayor le había prometido presentarle a un herrero en Florencia para que pudiera conseguir un arma nueva. Dino había mostrado sus viejas espadas, argumentando que eran lo suficientemente buenas para el combate. Theo Gilbert le explicó que usar un arma inferior no era una conducta apropiada para un soldado de Sandalia, quien ahora representaba a la nación. Sus palabras se le quedaron grabadas: tu vergüenza es la vergüenza de Sandalia. Aún dudoso, aceptó la ayuda y que le presentaran al herrero. Ahora, en la forja, reflexiona que lo que recibió de Lloyd no fue algo físico, sino un ideal en su corazón, y que necesitaba ser digno de ser la espada de Rafine. El herrero lo saluda y, sin mucho rodeo, le dice que espere. Y poco después, el hombre le presenta su nueva arma. Dino queda asombrado por el brillo de la hoja y el detalle de la empuñadura, agradeciendo al herrero por la magnífica pieza. Sin embargo, la reacción del herrero es de furia. Lo agarra, gritándole que una espada no es un accesorio y que Dino no puede llamarla magnífica sin antes probarla. Así que el hombre lo arrastra hacia afuera, diciendo que era hora de ponerla a prueba. El reto era claro: 5 troncos sólidos. El herrero explicó que si podía cortar esos troncos, podría atravesar la mayoría de las armaduras. Dino entonces tomó las 2 nuevas espadas. En el momento en que tocó las armas, sintió algo diferente. Aunque era su primera vez, sintió como si corriera sangre a través de ellas. La sensación era simplemente increíble. Con ambas espadas en mano, se colocó frente al objetivo y, poniendo todo el peso de su cuerpo, Dino se lanzó contra la madera, y las hojas cortaron los troncos como si fueran papel.
En un instante, la pila de troncos se vino abajo, completamente destruida. El herrero explicó que la espada estaba hecha para su estilo de pelea, sacrificando flexibilidad por una durabilidad extrema, casi como un hacha. Aunque era más pesada, el equilibrio era igual al de su antigua espada, así que el peso debería sentirse natural en sus manos. Dino se quedó sin palabras. La hoja atravesó la madera sin ninguna resistencia. Sumamente agradecido, intentó pagar por el trabajo, pero el herrero, por alguna razón, se negó a aceptar dinero. El hombre explicó que ya había recibido un pago por contrato de la familia Dainslife, y le dijo a Dino que debía agradecerle al joven Chilbert por ello. El herrero notó rápidamente su reacción y comentó que no parecía estar acostumbrado a recibir amabilidad de los demás. Dino confesó que, desde que se convirtió en prisionero, muchas personas habían sido amables con él, pero eso le hacía sentir culpa. Entonces el hombre le pidió a Dino que recordara una cosa. Dijo que la paz se puede proteger con una espada, pero no se puede crear con una. La única manera de crear paz, dijo, era siendo amable con alguien y esparciendo esa amabilidad por la sociedad. Las personas a su alrededor eran amables porque ellas también habían recibido amabilidad, creando una cadena de buenas acciones. Esa cadena sigue, con una persona siendo amable con la siguiente, y así sucesivamente. Con una sonrisa, concluyó que Dino era solo otro eslabón en esa cadena, y que no tenía razón para sentirse culpable. Bueno, las palabras del herrero finalmente aliviaron su corazón. Luego, el hombre le sugirió que usara el dinero que había ahorrado para pasear por la ciudad y alegrar a los comerciantes locales. Dino estuvo de acuerdo y le preguntó si tenía alguna recomendación. El herrero admitió que él mismo no conocía muy bien la ciudad, pero con un brillo en los ojos, le dio su sugerencia: la calle Magenta, un lugar perfecto para los jóvenes, lo cual, por supuesto, deja a Dino un poco confundido. Aún así, Dino le agradeció y se fue de inmediato. Fue entonces cuando llegó a esta llamada calle y por fin entendió. Era un distrito hecho para encontrar continuidad, y él estaba justo en el ojo del huracán. El pánico aumentó cuando recordó que estaba con el uniforme puesto. Si lo atrapaban ahí, nunca podría volver a ver a Lady Raffin a la cara. Fue entonces cuando una mujer le habló. Ella lo agarra por detrás, preguntándole si quería jugar. La mujer le ofrece un servicio especial, pero Dino, desesperado, se niega, diciendo que él no estaba ahí para ese tipo de cosas. Él intenta explicarle, diciendo que no sabía qué clase de lugar era ese, pero ella simplemente lo empuja. De repente, la mujer se echa a reír a carcajadas. Le dice que es un idiota por dejarse engañar tan fácil y que, si baja la guardia así, moriría en el campo de batalla. Con un pequeño baba, sale corriendo con su cartera. Abriéndose paso a la fuerza, la ladrona gritó para que todos se apartaran. Un hombre la reconoce, quejándose de que estaba causando problemas otra vez, pero la chica solo le dice que se calle. En segundos, desaparece en un callejón desierto, segura de que nadie podría alcanzarla. Piensa que siempre hay incautos que llegan a la calle Magenta con dinero de sobra. Con una sonrisa, abre la bolsa, que dice que podrá comprar comida para los niños en casa, pero pronto aparece una sombra detrás de ella. Era Dino. Con una calma inquietante, el niño le pide que le devuelva el dinero, porque era muy importante. Y la ladrona se sorprende porque ella, la Totori Relámpago, había sido capturada por un simple soldado. Molesta, piensa que no tiene vocación de carterista porque obvia que las víctimas quieran recuperar sus pertenencias. Entonces decide quitárselo de encima con una carrera a toda velocidad. Comienza la persecución, y la ladrona salta por los tejados con una agilidad impresionante. Aún así, Dino se mantiene justo detrás de ella, recordándole que robar está mal. Desesperada, decide usar su dispositivo de escape de emergencia, una cuerda preparada para momentos como este. De un salto, se lanza al otro lado del edificio. Segura de que él no podría seguirla, se burla de él, diciéndole que no había manera de que pudiera saltar toda esa distancia. Pero para su absoluto horror, Dino salta sin dudarlo ni un segundo. Escala la pared del edificio con una facilidad absurda. Pero pronto ella suelta una carcajada, pensando que él no sería capaz de llegar hasta la cima. Pero la risa se le atora en la garganta cuando lo ve parado justo frente a ella. Antes de que pudiera reaccionar, Dino usa la azotea como plataforma de lanzamiento y salta al siguiente edificio. Desesperada, Totori se pregunta qué clase de monstruo es él y decide que necesita usar su último recurso. Ella lo atrae a un muelle abandonado junto al mar. Agotada, cae de rodillas. Así que por fin llegaste a tu límite, dice Dino. Él le aconseja que deje de robar, ya que algún día podría ponerse en peligro. Pero ella le dice que en realidad él es el que está en peligro. De repente, decenas de hombres emergen de las sombras. Eran refugiados armados con garrotes y cuchillos. Con aire de superioridad, la ladrona revela que no estaba acorralada, sino que lo había atraído a una trampa. Ella lo amenaza, diciéndole que olvide el dinero y huya si valora su propia vida. Pero Dino se niega. Ese dinero era importante, un regalo de Lady Raffin, y no podía entregarlo. Uno de los hombres se irrita y le pregunta si no entiende en la situación en la que se ha metido. Con un gesto sutil, Dino agarra la empuñadura de su espada. Declara con una calma inquietante que ninguno de ellos sería capaz de matar a nadie, lo que enfurece a Totori al instante. Ella le grita que no lo subestime porque todos ellos eran de Estovia. Su aldea había sido abandonada y convertida en un infierno viviente, y apenas lograron escapar con vida. Nadie los protegió, así que harían lo que fuera necesario para sobrevivir. Con un suspiro, Dino se disculpa, diciendo que no quiso insultar su determinación, pero que por esa misma razón no podía dejar que mataran a nadie.
Dicho esto, dice que solo las personas con ojos como los suyos son las que realmente pueden matar a alguien. Eso es lo que significa ser un asesino. Aterrorizados por el aura asesina que emana de él, el grupo de refugiados retrocede. Incluso Totori, la líder intrépida, se queda paralizada y empieza a mojarse. Mientras tiembla, las lágrimas le corren por el rostro. Aún así intenta levantar su cuchillo, pero su valor la había abandonado por completo. Con suavidad, Dino toma su mano, la desarma y la elogia, diciendo que todos son fuertes. Explica que, aunque él solo pensaba en sobrevivir por su cuenta, ellos estaban intentando sobrevivir juntos, incluso en una situación tan difícil. Recuerda las palabras del herrero, que todo está conectado, y se da cuenta de que incluso alguien como él puede hacer la diferencia. Con eso, declara que así como otros lo ayudaron a él también quiere ayudarlos a ellos. Al escuchar eso, la mujer se queda sin palabras. Al día siguiente, ella le pregunta a Dino si es cierto que hay una oficina de ayuda para refugiados. Bueno, Dino la llevó a los dormitorios donde el jefe explica que Sandalia tiene un programa de apoyo para ayudar a encontrar vivienda y trabajo. El anciano admite que la iniciativa es nueva y no es muy conocida. Totori pregunta si los ayudarán aunque no sean ciudadanos, y Dino lo confirma, diciendo que la oficina ya había sido contactada. De repente, Elena irrumpe en la habitación, gritando que algo terrible había pasado. Ella anuncia la llegada de dos visitantes. Era la princesa Catherine y su asistente. La mujer pregunta, sorprendida, ¿por qué la princesa estaría ahí? Y Catherine responde que no era raro que ella estuviera ahí. Ella entonces cuando se dirige a Totori y pregunta si ellas son las refugiadas que habían sido reportadas por robo. Avergonzada, la chica baja la cabeza y se disculpa, pero Catherine la sorprende diciendo que son ellos quienes deberían disculparse. Ella asume la responsabilidad, explicando que, sin hogar ni comida, no les quedó más remedio que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Dice que seguramente han sufrido mucho. Las palabras de la princesa impactan profundamente a Totori y ella rompe en llanto. Entonces, la jefa del barrio la invita a ayudar a correr la voz sobre la oficina entre los demás refugiados. Y por supuesto, ella acepta, diciendo que todos estarán muy felices. Con todo resuelto, se preparan para registrar a los refugiados. Totori entonces se inclina ante Dino, agradeciéndole por haberla ayudado. Bueno, él sonríe y dice que solo consultó a la jefa del barrio. Pero ella insiste en que, si él no le hubiera tendido la mano, ella no estaría aquí, y agradece de todo corazón. Dino recuerda a Rafeme y al herrero, a todas las personas que lo ayudaron a llegar hasta aquí. Con eso, se da cuenta de que también necesita agradecerles a ellos. Mientras Totori guía a los recién llegados, Catherine lo elogia, diciendo que gracias a él la situación se resolvió antes de que empeorara. Y tímidamente, él dice que no fue nada. Catherine explica que había estado solicitando más personal para la oficina de refugiados, pero que es difícil conseguir aprobación en tiempos de guerra. Luego se vuelve hacia Dino, comentando que nunca lo había visto antes. Él se presenta como un exprisionero reclutado por Rafene y agradece a la princesa por la ayuda que le dio a los refugiados. Él dice que, al igual que Rafene, la familia real está formada por personas muy amables. La comparación con su hermana menor la impacta de lleno y explota de enojo. Con desdén, dice que se arrepiente de haberle agradecido alguna vez sin ir a haber creado la oficina por simpatía, dejando al jefe del distrito y a Elena completamente horrorizados. Catherine entonces expone su lógica fría. Las personas consumen y producen, y la población es el poder de una nación. La economía es un ciclo. Concluye que así como los refugiados necesitan a la nación también los necesita a ellos. Es una relación de necesidad mutua. Ella los ayuda porque es una función necesaria para el Estado, sin que intervenga la compasión en absoluto. Lo llama ingenuo por interpretarlo como amabilidad, diciendo que reclutarlo fue una decisión puramente militar. Es entonces cuando susurra que su hermana, la amante de la guerra, es muy buena engañando a los hombres, y con una despedida, se da la vuelta para irse. Pero antes de que pueda irse, Dino le agarra la mano, lo que deja al anciano y a la chica boquiabiertos por su atrevimiento. Dino le pide que retire lo que dijo. Él afirma que nadie odia más la guerra que Rafene y que no puede tolerar esas palabras, y con un grito le exige que las retire. Catherine entonces respira hondo y le pregunta quién se cree para agarrarla así. El jefe del barrio y Elena intentan intervenir, disculpándose en su nombre. Él asume la culpa, diciendo que Rafene le había ordenado comportarse como un soldado y que cualquier castigo debería ser dirigido a él. ¡Qué absurdo!, exclama Catherine, y luego se va. Dino entonces se disculpa por haber perdido la calma, pero el anciano dice que no hay necesidad de disculpas ya que ella se pasó de la raya, y explica que cuando se trata de Rafine, Catherine se vuelve ciega e injusta. Sospecha que, como asesora financiera, ella le guarda rencor a su hermana por el impacto que la guerra tuvo en la economía. Poco después, Dino se presenta en el distrito militar, y Rafine lo recibe con una sonrisa, diciendo que llegó justo a tiempo para tomar un café con ella. Él acepta la invitación y se sorprende un poco por el desorden de su oficina. Dejando eso de lado, dice que nunca había oído hablar del café, y ella le explica que es una especialidad del sur, importada de más allá del mar. El color oscuro e intenso de la bebida lo deja completamente sorprendido, lo que le hace preguntarse si realmente era seguro tomarla. Rafine le explica que la bebida es amarga, y por eso es mejor agregarle bastante azúcar. Luego le pone un poco de crema, diciendo que eso suaviza la acidez. Finalmente, le advierte que tenga cuidado porque está bastante caliente.
Entonces Dino reúne valor y da su primer sorbo a la bebida. Está confundido por el sabor, una mezcla de amargo, dulce y ácido que no logra entender del todo. Es entonces cuando Rafine le revela que una sola taza de eso cuesta lo equivalente al salario diario de un capitán. Ella le cuenta que uno de sus antiguos maestros de estrategia una vez le dijo que todos deberían tener al menos un pasatiempo caro. En ese entonces, el maestro le dijo que, como era inteligente y amable, era fácil que la gente se convirtiera en su única motivación. Le advirtió que, sin recompensas personales, no podría seguir adelante. El hombre le advirtió que podría terminar sintiendo resentimiento. Concluyó que también era importante disfrutar el hecho de que ella recibía mucho a cambio. Rafine confiesa que, de niña, no lo entendía, pero ahora, con el peso de la responsabilidad y la dura realidad, todo tenía sentido. Por eso, una simple taza de café, un lujo para ella misma, la llenaba de energía para el día siguiente. Lamenta que la bebida no fuera del gusto de vino, pero dice que parece que él ya había encontrado su propia recompensa. Y con una sonrisa traviesa, comenta que parecía que él se estaba divirtiendo bastante en la calle Magenta. Al escuchar eso, el pobre se atora y escupe todo su café, lo que hace que Rafine se suelte a reír, diciendo que le alegra verlo adaptándose bien a Sandalia, y lo tranquiliza diciéndole que es normal para alguien de su edad. Pero Dino, desesperado, le ruega que lo escuche. Él intenta justificarse, tartamudeando que no sabía qué tipo de lugar era. Es entonces cuando las palabras de Catherine sobre Rafine, diciendo que es una amante de la guerra que engaña a los hombres, resuenan en su mente. Con eso, la expresión de Dino cambia. Rafine nota el cambio en su rostro y, un poco confundida, le pregunta qué pasó. Él entonces revela que durante el incidente en la calle Magenta, terminó conociendo a la princesa Catherine. Dino entonces pregunta si las dos princesas no se llevan bien. Rafine admite que en algún momento su hermana llegó a no quererla, pero afirma que ella ama y respeta a Catherine, ya que no hay nadie tan justa como ella. Explica que la ayuda que Catherine dio a los refugiados, sin favoritismos y de manera funcional, fue la expresión más pura de su sentido de justicia. Para ella, Catherine es su hermana orgullosa y confiable, que enfrenta la realidad sin dejarse llevar por las emociones y que consiguió los fondos para la guerra incluso antes que el rey, y es precisamente por eso que tiene que responder con resultados. Así que lo convoca oficialmente para que participe en la contraofensiva. El objetivo era empujar la línea del frente hasta el río Ravaria, que atraviesa el centro de Stovia. El plan consistía en usar el río como un foso natural, asegurando una ventaja estratégica para el futuro. Pero revela que, según la inteligencia, el imperio ya había desplegado un gran ejército defensivo liderado por el 15º príncipe, Heinrich. Según la ley imperial, solo los príncipes podían comandar ejércitos de más de 50 soldados. Con un ejército de 20.000 hombres contra los 1.000 de Sandalia, Rafine admite que un enfrentamiento directo les daría pocas probabilidades de victoria. Pero como ella misma dice, mientras más se protege el poder, más pierde su funcionalidad, y la ley imperial tenía una falla fatal. Si un príncipe era asesinado o capturado, la autoridad de mando no podía transferirse. Actuar de manera independiente después de la muerte del príncipe se consideraba rebelión, castigada con la ejecución de todo el plan del general. Con eso, la estrategia era clara: eliminar al príncipe en una batalla decisiva y paralizar por completo al ejército enemigo. Para esto, ella crea la unidad especial de asalto, Chernogok, y nombra a Dino como su comandante, y él, por supuesto, acepta sin dudarlo. Dino entonces recuerda a los refugiados y dice que, como persona, no puede permitir que esos niños sean quemados otra vez. Al escuchar eso, Rafine esboza una sonrisa genuina y explica que la unidad solo tiene 3 miembros, así que esta sería una operación conjunta con el 6º destacamento. Luego le dice que cuenta con su valentía. Mientras tanto, en el Palacio del Imperio, el 15º príncipe, Heinrich, estaba en serios problemas. Ahogado en deudas con prestamistas, intentó discutir, pero los hombres le recordaron que no estaba en posición de exigir nada. Uno de ellos lo amenaza fríamente, diciéndole que si no fuera príncipe, su familia ya habría sido torturada y vendida como esclava. Para empeorar las cosas, el hombre revela que operan bajo la protección del famoso tercer príncipe. La advertencia era clara: si seguía haciendo exigencias irracionales, podrían pasarle cosas terribles una vez que dejara de ser príncipe. Con la amenaza en el aire, los prestamistas dicen que esperan el pavo en la fecha acordada. Solo y desesperado, Heinrich es interrumpido por su doncella, Eschalke, que le trae una propuesta para saldar sus deudas. Uno de los hombres que la acompaña le ofrece una bolsa de monedas como muestra de agradecimiento. Con una sonrisa siniestra, promete pagarle 10 veces más si el príncipe acepta su petición. Poco después, Eschalke acompaña a los hombres fuera de la residencia. El hombre entonces le agradece por haber organizado la reunión, revelando que la doncella era parte de la conspiración. Y con una sonrisa, Eschalke dice que el deber de un caballero es cumplir los deseos de su amo, ya sea por la fuerza, el dinero o el placer. Luego, con una mirada siniestra, revela que ella misma tenía ganas de aplastar a algunas personas. Después se ofrece a mostrarle cómo se hace, indicándole que forme un piso y un techo con sus manos, enmarcando al guardia entre ellos. Ella dice que lo siguiente es simplemente presionar las manos una contra la otra. De repente, el guardia empieza a sentir una presión invisible que lo aplasta. El pobre hombre comienza a suplicar desesperadamente por piedad, pero cuando ella junta completamente las manos, su cuerpo simplemente explota, salpicando sangre y vísceras por todo el piso.
Mientras el noble grita, es Chaal que se ríe histéricamente, diciendo que esa sensación fue la mejor de todas. Algún tiempo después, en el año 787 del calendario estelar, el reino de Sandalia lanza su contrainvasión contra el imperio. Bajo el mando supremo de Rafine, se movilizaron 3 destacamentos, sumando un total de 5.000 soldados. En respuesta, el imperio reunió alrededor de 15.000 soldados bajo la autoridad del príncipe Heinrich para interceptar al ejército de Sandalia. Al frente de sus tropas, Rafine encabezó la marcha, así que los dos ejércitos tomaron posiciones en las llanuras al norte y al sur del río Libia, esperando la señal para atacar. Entre ellos, en el flanco derecho del ejército, estaba Dino, ahora capitán de la unidad de operaciones especiales de la princesa, la Chernobyl. Él estaba esperando al comandante del 6º destacamento según las órdenes de Rafine, pero sentía que algo era diferente. Incluso dentro del mismo ejército, el ambiente ahí era muy diferente de lo que conocía en las fuerzas imperiales, y la batalla ni siquiera había comenzado. Recordó que en el imperio, los esclavos eran ejecutados solo por hablar, y se pregunta si un ejército tan relajado realmente podría ganar. De repente, un soldado le pregunta a otro de dónde es, y los dos descubren que son de la misma ciudad, Rodalia. Empiezan a platicar sobre sus vidas como zapateros y cazadores, y con eso, Dino se da cuenta de que Sandalia solo reclutó voluntarios, no esclavos como en su antiguo reino. Reflexiona que las personas a las que había matado antes probablemente eran como ellos, civiles luchando para proteger su país. A pesar de las palabras de Rafine de que la culpa no es de los soldados, se pregunta si realmente tiene derecho a luchar junto a personas como ellos. De repente, una voz lo saca de sus pensamientos. Es entonces cuando se voltea y se encuentra cara a cara con una figura imponente, una que le hace pensar que es un gigante, pero para su sorpresa, era una mujer que saluda al líder del asalto. Dino pregunta quién es ella. Ella entonces se presenta como Olivia, la comandante del 6º destacamento. Él tartamudea que, para ser mujer, pues, era bastante grande. Al notar que la mira, Olivia lo llama pervertido, y Dino intenta disculparse, diciendo que solo estaba impresionado por su tamaño. Luego, ella le despeina el cabello, diciendo que en realidad está decepcionada porque esperaba a un bruto del doble de su tamaño. Con una sonrisa, la comandante dice que le gustaría poner a prueba su fuerza un poco. Pronto, los dos ya están sin camisa en medio de un ring, y Dino entra en pánico, sin entender bien cómo terminó ahí. Olivia explica con una sonrisa que para los soldados de Sandalia, la lucha libre es la forma tradicional de medir la fuerza. Desesperado, el pobre chico grita que él nunca aceptó esto y ruega que alguien lo detenga, pero ya era demasiado tarde. Los soldados incluso habían formado un círculo de apuestas. Ella explica que la pelea es sencilla y que esto es una orden directa de una coronel a un capitán. Entonces recuerda las palabras de Rafine. En operaciones conjuntas, las órdenes de un superior son absolutas, sin posibilidad de negarse. Simplemente acepta su destino. Luego, un árbitro da la señal y por fin comienza la pelea. Olivia arremete con una fuerza abrumadora, lo que hace que Dino piense en la fuerza de un búfalo. El impacto lo lanza hacia atrás, y los soldados comentan que la pelea parece completamente dispareja. Nuestro chico intenta levantarla con todas sus fuerzas, pero ella, sonriendo, lo provoca preguntando si eso era todo lo que tenía para mostrar. Le advierte que si el enemigo tiene a alguien tan fuerte como ella, no podrá proteger a Lady Bafan. Sus palabras lo golpean de lleno y sus músculos se tensan. El cambio repentino en su postura la toma por sorpresa. Ambos entran en un punto muerto, usando toda su fuerza para no ceder ni un centímetro. Con un esfuerzo sobrehumano, Dino finalmente logra detener su avance, plantando los pies en el suelo. Luego usa el propio impulso de ella en su contra, cambiando el equilibrio del combate, y en un movimiento rápido, la lanza hacia atrás, volteando completamente la situación. Verás, la habilidad física no se determinaba solo por la masa muscular. La verdadera fuente de poder venía del centro, el motor de combustión interna del cuerpo humano. Y Dino, forjado por la desnutrición, poseía un cuerpo que superaba los límites humanos. Esa era su arma, un poder explosivo y sobrehumano. Los soldados y la misma Olivia están atónitos, y el árbitro, tartamudeando, declara ganador al capitán Dino. La multitud enloquece. Fue una sorpresa increíble, la primera vez que veían a su comandante derrotada. Jadeando y exhausto, el joven gladiador apenas podía mantenerse en pie. Olivia, lejos de enojarse, se echa a reír y admite su derrota total. Confiesa que, aunque sabía que él había vencido a Silver, intentó provocarlo para poner a prueba sus límites. Con una palmada que hace que Dino saque hasta el último resto de flema del pecho, lo felicita y le dice que le gusta su determinación para servir a Lady Bafan. Con eso, dice que ahora puede confiar en él para que le cubra la espalda sin preocuparse, y él le responde el fiesto, diciendo que también contará con ella. De repente, el sonido de una trompeta resuena por todo el campamento, proveniente de la fuerza principal. Miran a lo lejos, y Olivia advierte que el 3er y 4º destacamento ya están en movimiento. En su tienda, frente al mapa de batalla, Rafine declara que la guerra por fin estaba comenzando. El Imperio Eustacia, una fuerza temida en todo el continente, expandió su territorio gracias a sus soldados magos. Contaban con balas mágicas ofensivas, magia de curación e incluso cañones mágicos devastadores. En pocas palabras,
Cada soldado mago era una unidad militar completa, sirviendo como infantería, artillería e incluso caballería. Naturalmente, entrenarlos era sumamente difícil, ya que pocos usuarios de maná tenían suficiente poder para la guerra, pero con su política de exterminio, el imperio construyó todo un ejército de ellos, mientras que Sandalia apenas tenía unos cuantos. Y en las llanuras de Storia, 5.000 soldados de Sandalia se enfrentaron a 15.000 del imperio y lograron mantener su posición. ¿Pero cómo logró un ejército tan superado conseguir semejante hazaña? La respuesta se encontraba en dos razones principales, que por supuesto, todavía no voy a revelar. Entonces, un comandante de Eustacia se enfurece, incapaz de entender por qué su línea del frente estaba siendo detenida. Es ahí cuando un mensajero le explica que la artillería enemiga estaba eliminando a sus comandantes con una precisión absurda. Los soldados murmuran entre ellos sobre la puntería perfecta, diciendo que era como si los estuvieran observando desde el cielo. Pero uno de ellos, aterrorizado, corrige a su compañero diciendo, no era como si lo hicieran, porque en realidad sí lo hacían. Bueno, la primera razón era el espíritu guardián de la comandante Raffine, sí. Su única habilidad era el vuelo a larga distancia, sin ningún poder de combate, pero eso bastó para cambiar el rumbo de la batalla. El punto crucial, sin embargo, era que Sid era una extensión de su usuaria, y ambas compartían sus sentidos. En otras palabras, a través de los ojos de su espíritu, Raffine tenía una vista panorámica de todo el campo de batalla. Con eso, uno de sus hombres actualizaba el mapa de guerra en tiempo real, siguiendo sus órdenes precisas. Esa velocidad y precisión eran algo con lo que el ejército imperial, que dependía de exploradores y mensajeros, simplemente no podía competir. Pero de repente, algo llama su atención y ella interrumpe a sus comandantes. A través de los ojos de Sig, detecta a un grupo de soldados esclavos en una colina lejana, aparentemente inútiles para el combate. Sus generales sugieren eliminarlos, pero admiten que sus cañones de campaña no tienen el alcance para llegar a la coordenada de 18. Con una mirada fría, uno de ellos sugiere usar los cañones de largo alcance de la unidad Laszlo para el trabajo. Ya a otro lado del campo, el líder de los esclavos les dice a sus hombres que se mantengan firmes. Explica que desde esa colina pueden ver la formación enemiga actuando como carnada para los magos soldados del imperio. Luego mira hacia el cielo, diciendo que esta vez serían ellos quienes contraatacarían con bombardeos precisos. Pero en un instante, un proyectil impacta en el lugar y el cuerpo del hombre explota. Toda la colina es bombardeada y los esclavos intentan correr para salvar sus vidas. Un oficial de Eustacia recibe la noticia de que el fuego concentrado alcanzó el punto de reunión de su artillería mágica. Furioso, el comandante aprieta los dientes. Luego ordena a sus hombres que derriben al pájaro. Pero una voz lo interrumpe, diciéndole que se detenga porque sería un desperdicio de maná. Era el general Gagarin, quien explica que la criatura voló demasiado alto para que sus balas mágicas pudieran alcanzarla. Observando a Sig en el cielo, admite que la táctica de Raffine fue impresionante, ya que ella vio a través de su trampa y la destruyó. Pero lo que realmente daba miedo no era el hecho de que tuviera ojos en el cielo, sino su increíble capacidad para procesar información y su aterradoramente aguda visión táctica. Con la estrategia compleja frustrada, Gagarin decide simplificar las cosas, diciendo que no se puede ganar una guerra complicándola demasiado. Su nueva orden era clara: aplástalos con la fuerza bruta de la superioridad numérica. La táctica era un clásico del imperio: mandar a los esclavos en una carga suicida y luego aniquilar al enemigo exhausto. Ese era el objetivo del general Gagarin: usar pura violencia numérica para anular la ventaja estratégica de Raffine. Bueno, la segunda razón por la que el reino de Raffine tenía la ventaja estaba en el centro del campo de batalla, donde la lucha era más intensa. Ahí, el comandante de la cuarta división, Leon Adenmark, ordenó su formación de fortaleza. Con escudos pesados, sus soldados se atrincheraron en el suelo, creando una barrera impenetrable. Formaron una larga muralla de metal y púas. Era una muralla de escudos y lanzas, una trampa mortal para cualquiera que se atreviera a acercarse. La carga suicida de los esclavos se estrelló contra la formación, y fueron masacrados, sus armas inútiles contra el acero de Sandalia. Detrás de la carnicería, los nuevos soldados del imperio disparaban sus cañones mágicos, bombardeando a sus propios hombres. En segundos, los cuerpos de los esclavos fueron destrozados, víctimas de la táctica cruel y despiadada de su propio general. Cuando se disipó el humo, una montaña de cadáveres cubría el suelo. Desde su puesto de mando, Gadaran observó el resultado de su estrategia, esperando ver las defensas enemigas en ruinas. Pero para su total asombro, la muralla de escudos estaba intacta, sin un solo rasguño. El cuarto batallón era un escudo, un castillo, y con su defensa de hierro, juraron romper a cada enemigo de Sandalia. Los caballeros del imperio, que se acercaban para una carga final, miraban completamente aterrados. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que sus cañones mágicos solo habían servido para matar a sus propios esclavos mientras el enemigo construía una fortaleza. Gadaran apenas podía creer la resistencia de esa armadura, capaz de repeler el impacto de un cañón de campaña. Pero lo que realmente impresionaba era la disciplina de esos soldados que soportaron el bombardeo. Cuando la caballería imperial avanzó, se encontró frente a un bosque de lanzas afiladas. Uno de los caballeros gritó a sus hombres que se detuvieran, dándose cuenta de que si seguían avanzando, serían empalados. La caballería intentó frenar, pero la maniobra abrupta sumió sus filas en un caos total. Gadaran, furiosa, gritó que no se detuvieran, pero ya era demasiado tarde. El ímpetu de la caballería se había perdido. Viendo la oportunidad perfecta, el comandante de la cuarta división vio la orden: abran las puertas.
Los soldados en la muralla accionaron una palanca en sus escudos y la formación se abrió en varios puntos, revelando pasajes secretos. Y desde el interior de la fortaleza emergió la caballería de la tercera división, liderada por Hilbert. Con un grito de guerra, cargó hacia adelante. Cuando una nueva unidad de caballería salió de entre las filas enemigas, los soldados del imperio enemigo quedaron completamente aterrados. Hilbert entonces invocó a su espíritu guardián, Serafín, y con sus cuchillas voladoras, abrió paso entre las filas de la caballería enemiga. El general entonces invoca a su propio espíritu guardián, una criatura gigantesca y sin cabeza llamada Ruyan. Siendo magos, la caballería imperial no dependía únicamente del impacto de la carga, pero el resultado del enfrentamiento era evidente. Con un tono de desprecio, Hilbert dice que el monstruo tiene demasiadas partes, y en un abrir y cerrar de ojos, las cuchillas de Serafín salen volando y decapitan a Gadaran, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. El resultado era más que claro. Con la vanguardia enemiga aniquilada y la línea central en desorden, Hilbert declara que esa era su oportunidad. Leon, el comandante del cuarto, sugiere que avancen por el centro, pero Hilbert le dice que se concentre en defender el flanco. Con una sonrisa, el mayor dice que eso no será necesario. Confundido, Leon pregunta por qué, y Hilbert le explica que las órdenes de Rafine eran claras: mantener el centro en un punto muerto y no avanzar demasiado en las líneas enemigas. Además, revelan que matar al príncipe era tarea del 6º Batallón y la Fuerza Especial de Asalto. Sorprendido, Leon pregunta si estaba renunciando a la gloria, pero para Hilbert no había mayor honor que cumplir sus órdenes. Así que Hilbert lo envía con 20 caballeros para evitar que el enemigo se reagrupe. Luego parten hacia el campo de batalla. Mientras tanto, Leon se pregunta qué le habrá pasado a Lord Gilbert para que le ceda la gloria a un ex esclavo. De vuelta en la tienda de mando, un mensajero informa que el primer ataque fue repelido con éxito. Los oficiales celebran, seguros de que el orgullo del ejército de Sandalia no se rompería tan fácilmente. Un general explica que, entre los 7 ejércitos, el tercero y el cuarto estaban formados únicamente por soldados de carrera. Liderados por las casas de Dainsleif y Evendrak, no tenían rival en disciplina y habilidad. Además de eso, la cuarta división llevaba armaduras anticaballería, lo que los convertía en una barrera casi impenetrable. Pero el general sabía que, al final, la guerra era un juego de números y que no podrían resistir para siempre. Por eso, antes de que se llegara al límite, Rafine necesitaba encontrar la ubicación del príncipe enemigo, el verdadero cuartel general. Entonces el hombre se vuelve hacia la princesa y le pregunta si ya ha encontrado alguna pista, y ella admite que es difícil, ya que el imperio ya había anticipado esa táctica y, naturalmente, tomado precauciones. A través de los ojos de Sid, ella ve 6 tiendas que parecen ser el cuartel general, pero solo una era la verdadera. Para empeorar las cosas, admite que ni siquiera conoce el rostro del príncipe, ya que podría estar disfrazado como un soldado común. Pero dice que, sin importar que también se disfracen, no se puede ocultar la habilidad de los soldados. La noticia de la muerte de Gadaran se esparció por todo el campo de batalla, y los soldados del imperio reaccionaron, algunos con indiferencia, otros con indignación y otros con pánico. Con su punto de vista privilegiado, Rafine analizaba cada reacción, cada movimiento, buscando el lugar que mostrara la reacción más exagerada ante la situación. Dedujo que un cobarde que esconde su cuartel general no se rodearía de soldados comunes, así que el lugar donde se concentraban los soldados más hábiles solo podía ser el cuartel general enemigo. Explica que, como era de esperarse, la tienda más alejada en el flanco izquierdo del enemigo estaba actuando de manera sospechosa. El príncipe definitivamente estaba ahí. Con la ubicación confirmada, ordena abandonar el puesto de mando y envía a todas las fuerzas a la ofensiva. Rafine entonces le dice al general que él se quedará de guardia, ya que ella misma iría al frente para levantar la moral de las tropas. Al salir de la tienda, declara que esta sería una batalla corta y decisiva, y con un grito, Rafine ordena a todas sus fuerzas avanzar para el asalto final.